vamos a calcular el campo eléctrico para el potencial B igual B sub 0 E a la menos UR sobre R, con R en el espacio y B sub 0 una constante. Entonces aplicamos la definición que dice R en el espacio. Entonces R va a ser igual xy más yj más zk. El módulo de ese vector va a ser igual a R igual x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Conozco la definición de R en dx. Si voy a sacar la derivada con respecto a x, una derivada parcial, entonces d con respecto a x de la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿A qué es igual? El 1 medio pasa a multiplicar. Al 1 medio le resto 1, por lo tanto me queda menos 1 medio. La derivada interna, que en este caso es de x cuadrado, 2x. Ya que las demás variables son unas constantes con respecto a la derivada parcial de x. Hacemos lo mismo. Ahora además también conozco que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es r. Entonces, ¿qué me va a quedar? El 2 con el 2, como se simplifican, me queda x sobre r. Hacemos lo mismo tanto en el eje y como en el eje z. Al hacer en el eje y, me va a quedar exactamente lo mismo, exceptuando que en vez de 2x, como en el caso anterior, va a ser ahora 2y. Por lo tanto, el resultado va a ser igual a y sobre r. Hacemos lo mismo en el eje z, ya que estamos hablando del espacio. Obtenemos nuevamente 1 medio x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a la menos 1 medio. Por la derivada interna, que en este caso de z cuadrado es 2z. Por lo tanto, me va a quedar z sobre r. Aplicamos la definición de campo eléctrico, que yo sé que es igual a la menos la derivada del potencial con respecto al eje x. Ese es el campo eléctrico con respecto al eje x. Ahora, como el potencial ya conozco, reemplazo, es decir, B sub 0 E menos UR sobre R. Hacemos esta derivada, teniendo en cuenta que B sub 0 es una constante y va a salir fuera de la derivada. Entonces aquí tengo una división. Al ser una división, aplico definición de división, es decir, el denominador por la derivada del numerador. Como el numerador es e a la menos ur, su derivada es e a la menos ur por la derivada interna. Esto significa que menos u por la derivada de r. R ya sé que la derivada de r es x sobre r. Menos el numerador por la derivada del denominador. Y el denominador es r. Al derivar r obtengo x sobre r. Todo esto sobre el denominador elevado al cuadrado, es decir, r al cuadrado. Saco factor común, x e a la menos ur, y obtenemos menos con menos más ur, menos con menos más 1, todo sobre r al cubo. Calculo el campo eléctrico en el eje Y. Para ello nuevamente aplico la definición, menos la derivada del potencial con respecto al eje Y. Reemplazando nuevamente B, ya sé que es B sub 0, E a la menos UR sobre R. Nuevamente aplico la derivada de todo eso y obtenemos que es R, E a la menos UR, menos U, Y sobre R, menos E a la menos UR por Y sobre R. Y todo sobre R al cuadrado. Esto es por definición de la división de funciones para una derivada. Sacando factor común R menos UR y Y sobre R, obtenemos que Y va a ser igual B sub 0 Y E menos UR, U por R, quedó del primer término, más 1 del segundo término. Como R estaba dividiendo por el R cuadrado, R al cubo. Ahora con el eje Z hacemos exactamente lo mismo. Es de Z que va a ser igual, menos la derivada del potencial con respecto a Z. Reemplazamos lo que es el potencial, B sub 0, E a la menos UR sobre R.
aplicamos nuevamente la derivada de una división. Entonces sería como resultado r e a la menos ur menos u z sobre r menos e a la menos ur todo por z sobre r, y esto dividido para r al cuadrado. Sacando factor común e a la menos ur z sobre r, obtenemos como respuesta b sub 0 z e a la menos ur que multiplica ur más 1 todo sobre r al cubo. El campo eléctrico viene a ser igual al campo eléctrico en el eje X, al campo eléctrico en el eje Y, más el campo eléctrico en el eje Z. Es decir, el campo eléctrico ha sido igual a XY más de YJ más de Z en K. Como ya obtuvimos EX, EY y EZ, reemplazamos y obtenemos lo siguiente. Aquí nos fijamos que todos estos tienen términos semejantes, que son b sub 0, e a la menos ur más 1 y r al cubo. Todo esto puede ser factor común. Entonces, al sacar factor común, ¿qué me queda? En el primer caso me queda x por y, en el segundo caso me queda y por j, y en el tercer caso me queda z por k. Ahora aquí nos fijamos que xy más yj más zk, eso era r. Entonces podemos reemplazarlo. Por lo tanto, hemos obtenido el valor del campo eléctrico haciendo referencia al potencial b sub 0 e a la menos ur sobre r. Entonces, en este caso, ¿qué hemos obtenido? Que e ha sido igual a ur más 1 que multiplica a b sub 0 e a la menos ur todo sobre r al cubo por r vector. Si deseas que te ayude resolviendo ejercicios de física o de matemática, puedes escribir al siguiente correo. Muy gustosos te vamos a grabar el ejercicio que desees.